Hoy es un nuevo día para enamorarnos más de la palabra de Dios. Bienvenidos a un nuevo episodio de Haciendo Juntos, el devocional, con el pastor Daniel Melo. Amado Espíritu de Dios, en esta mañana te damos infinitas gracias, Padre, realmente por tu cuidado, Señor Dios, por tu presencia en medio de cada uno de nosotros, de nuestras vidas. Hoy iniciamos este devocional, Señor, clamando y pidiendo, Padre, que nuestros ojos puedan ver a Jesucristo, que nuestras mentes, que nuestros corazones puedan contemplar su mensaje, su obra de salvación por cada uno de nosotros, amado Señor Dios. Padre, oramos en esta mañana, buscando, Señor, en ti el refugio que necesitan nuestras almas, confesando una vez más públicamente que en ti descansan nuestras vidas, suplicándote, Señor, Padre, que seas tú trayendo tu voz que trae aliento, que trae paz sobre nuestras necesidades, sobre nuestras cabezas. Señor, en esta mañana te pido, Padre, que cada actividad, que cada proyecto, que cada plan sea conforme a tu voluntad y no la nuestra. Te pido que tú nos lleves por los caminos de sabiduría, por los caminos de astucia, Señor, Padre, y que seamos sensibles a tu dirección. Que nos cierres puertas y que nos abras otras, amado Espíritu de Dios. Tú conoces lo mejor para nosotros, tú tienes lo mejor para nosotros, tú sabes lo que es mejor para nosotros, Espíritu Santo. Señor, por eso oro y te pido, Espíritu de Dios, que esta fe nos acompañe. Esta fe no nos limite, sino que antes bien nos permita avanzar y extender lo que tú has preparado de antemano para que nosotros hagamos en esta tierra. Hoy abrimos tu palabra, Señor, y te pido que con sabiduría y con denuedo sea enseñada, pero, Padre, sea quedando en nuestros corazones, sea calando en nuestras mentes tu mensaje que trae vida y vida en abundancia. En el nombre poderoso de Jesús, oramos en esta mañana. Amén y amén. Iglesia, muy buenos días, bienvenidos a un nuevo episodio de Haciendo Juntos el Devocional. Un tiempo para enamorarnos más y más y más de la palabra del Señor. Hoy venimos gozosos, hoy venimos contentos por lo que el Señor quiere hacer en medio de nosotros. Y yo le invito a que abra su Biblia, abra las Escrituras en el capítulo 7 de Primera de Corintios. Capítulo 7 de Primera de Corintios. Hoy quiero hacer algunas conclusiones de lo que hemos venido hablando durante esta semana. El tema que nos ha puesto el capítulo ha sido el matrimonio y entre esos el divorcio. Entonces, hoy quiero hacer algunas conclusiones. Hay 3 avales, permisos, directrices sobre la opción o la aprobación o el permiso del divorcio en la Escritura. El primero de ellos es por muerte. La muerte es lo que permitirá que el pacto del matrimonio se acabe. La muerte separa a la pareja. El viudo o la viuda queda completamente libre para volverse a unir en matrimonio y no incurrir en el pecado del adulterio. Ya hemos recorrido y reconocido que el divorcio es respuesta a la dureza del corazón de los hombres. Pero llegan tales situaciones a nuestras vidas que tristemente esta es una salida, y es una salida factible,
después de un largo proceso, obviamente. En ningún momento estoy avalando el divorcio. Estoy hablando es justamente de lo que nos enseña la palabra de Dios con respecto a este tema. En segundo motivo, la infidelidad conyugal y por ende el no arrepentimiento del infractor. Porque el Señor nos manda a perdonar. Les estaba diciendo que estamos hablando de 3 aprobaciones o causales apropiadas para el divorcio. El primero es la muerte y el segundo es la infidelidad conyugal al no haber un arrepentimiento genuino en la parte infractora. Hay un proceso de perdón, el Señor nos manda a perdonar. Les contaba ayer que soy testigo de las personas que han decidido perdonar a sus parejas, pero una y otra vez los muérganos siguen cometiendo esta barbarie. Y si la persona consciente y desea separarse, tiene el apoyo de parte del Señor para hacerlo. Con la esperanza de la reconciliación siempre abierta. Porque el Señor siempre es el que nos ayuda a reconciliarnos. Pero ojo, no siempre la reconciliación es el camino para la sanidad de las heridas del alma. Qué bueno es la reconciliación, pero es el perdón. El perdón es el camino que el Señor nos ha trazado para que podamos ser sanos en medio de esas heridas, en este caso de la herida de la infidelidad conyugal. Y bueno, el que haya reconciliación no significa que la pareja deba volver, porque a veces es imposible, ¿cierto? Y la tercer causal la encontramos también en 1 Corintios capítulo 7. ¿Cuál es la tercer causal? Cuando hay una pareja y uno es creyente y el otro no. Bueno, causal no, como permiso alguno por si se da la separación. Hay un creyente y el otro no. Y el que no es creyente decide separarse de su pareja porque no soporta la nueva fe, no soporta la fe de su pareja, no convive con ella, le maltrata por lo mismo. Y si esta persona decide separarse, dice la palabra, no se lo impidáis, que se separen. No se lo impidáis. Entonces, cuando no se convive con la misma fe y la persona no acepta la misma fe, no tolera la misma fe y decide separarse, la persona tiene que escoger. ¿Deja su fe por su esposo? ¿Deja a Cristo por su esposo o por su esposa? ¿O deja a su esposo o a su esposa por seguir a Cristo? Dice Pablo, no se lo impidáis, no se lo impidáis. Pero el mismo Pablo dice, ¿quién quita que tu marido o tu esposa sean salvos posteriormente? O sea, esto es un mar de probabilidades que tenemos que mirarlo de manera específica, como les había dicho. Esto en torno al divorcio. Dios me ha puesto en el corazón, hablando de estos temas, que profundicemos de pronto un poco en este tema. Ya hablamos acerca de la opción del divorcio. Hablamos acerca del flagelo del divorcio. Pero ahora nos toca una segunda parte. Porque esto tiene una segunda parte y es la esperanza después del divorcio. La sanidad después del divorcio. La reconciliación después del divorcio. Pero no haré esto en el devocional, sino que buscaré otro espacio. Buscaré otro espacio para poder generar estas enseñanzas. Y si a usted le parece de interés y necesarias, para que me acompañe. Por el momento, vamos a seguir estudiando 1 Corintios capítulo 7 y hoy nos enfrentamos al versículo 17. Hoy nos enfrentamos al versículo 17.
Y dice la palabra del Señor: en cualquier caso, cada uno debe vivir conforme a la condición que el Señor le asignó y a la cual Dios lo ha llamado. Esta es la norma que establezco en todas las iglesias. Para que este versículo no se nos sea oscuro, hay que entenderlo siempre en el contexto, iglesia. ¿De qué condiciones está hablando el apóstol? Pues, si somos conscientes y coherentes con lo que hemos estado leyendo, Pablo está hablando de la condición a nivel de matrimonio, es decir, si eres soltero, si eres casado, en ese orden de ideas. Entonces, dice acá, en cualquier caso, cada uno debe vivir conforme a la condición que el Señor le asignó y a la cual Dios lo ha llamado. En ese orden de ideas, no solamente es estar soltero, sino que la apropiación del texto nos da a concluir lo siguiente: el soltero debe vivir de una manera célibe. El soltero, si Dios lo ha llamado a la soltería, es porque Dios también lo ha llamado al celibato. Una persona que no necesita de las relaciones sexuales para poder vivir. Eso en primer lugar. Y si Dios te ha llamado tú estando en matrimonio, entonces todo lo contrario. Debes permanecer en matrimonio y, antes bien, no debes negarte a tu esposo, no debes negarte a tu esposa. Si el soltero debe ser célibe, en el matrimonio no debe existir estos espacios, porque Dios le ha dado a cada uno un don. El don a unos para controlarse y no tener necesidad, y hay otros que no tienen ese don y que necesitan, obviamente, de su pareja para poder vivir esta área sexual. Entonces, dice Pablo, en cualquier caso, cada uno debe vivir conforme a la condición que el Señor le asignó. Si tú no te puedes dominar, cásate, y si sí te puedes dominar, es mejor estar soltero, dice Pablo. ¿Por qué Pablo dice que es mejor estar soltero? Porque Pablo tiene siempre, el apóstol siempre tiene algo en su mente, y es el servicio a Cristo. Y Pablo nos deja ver que es mucho mejor servir a Cristo siendo soltero que teniendo esposa e hijos. Que es mucho mejor porque hay mayor libertad para movilizarse, para hospedarse, en los gastos, etc. Entonces, en ese orden de ideas, él nos invita a que el soltero, si tiene el don, que se quede soltero y que sirva al Señor. Y si no, que se case. Si se está quemando, que se case, pero que siga sirviendo al Señor. Siga sirviendo al Señor. En el versículo 18 nos pone otro panorama, pero teniendo en cuenta el versículo 17. La condición que el Señor nos ha asignado. No solamente casado y soltero, sino lo que vamos a leer en el versículo 18. Espero me haya hecho entender. ¿Fue llamado alguno estando ya circuncidado? Que no disimule su condición. ¿Fue llamado alguno sin estar circuncidado? Que no se circuncide. Recordemos que la circuncisión era una marca o era una señal que Dios le dio a Abraham para cada uno de los varones de su pueblo. Todo judío, todo israelita, todo hebreo debe ser circuncidado al 8º día de nacido. Esto es parte del pacto que Dios hizo con Abraham. En la época de la iglesia del primer siglo, en la época apostólica, existía un grupo que eran llamados los judaizantes. Un grupo que decía: yo creo en Jesús, yo reconozco a Jesús como Mesías, pero los gentiles que creen en Jesús deben circuncidarse. Haciendo esto, que la obra de Jesucristo no era suficiente, sino que cada hombre también necesitaba tener esta marca externa para ser salvo. Y esto
según la noticia del Evangelio es incorrecto, porque no solamente el sacrificio y la obra de Cristo en la cruz y de resurrección es necesaria, sino que también es suficiente. Y por eso dice Pablo, el que esté circuncidado, si está en la iglesia, no disimule su condición porque tiene un pasado judío. Y nadie debe por qué recriminarlo por eso. Pero el que es gentil y no ha sido circuncidado, que no se circuncide, porque tampoco necesita de eso para poder llegar a la vida eterna. A eso también se refiere no solamente a soltero y casado en la condición que Dios nos llamó, sino también está diciendo en la condición que Dios te ha llamado en esta área puntual de la iglesia del primer siglo, que no lo haga o que no lo disimule. Dice la razón del versículo 19, porque para nada cuenta estar o no estar circuncidado, para nada interesa, para nada soluciona. Lo que importa es cumplir los mandatos de Dios. ¿Qué es lo que importa realmente? Que nuestro corazón entienda que ahora obedecemos la palabra del Señor, que antes obedecíamos nuestros propios deseos, nuestros deleites, pero que ahora nos sometemos a la palabra de Dios, a Cristo como nuestro Señor. Que cada uno permanezca en la condición en que estaba cuando Dios lo llamó. Pone otro ejemplo. Primero, casado y soltero. Segundo, circuncidado o incircunciso. Y tercero, dice el versículo 21. ¿Eras esclavo cuando fuiste llamado? Miren el juego de palabras que va a tener aquí el apóstol y que trae, me parece a mí una enseñanza muy interesante. ¿Eras esclavo cuando fuiste llamado? No te preocupes. Aunque si tienes la oportunidad de conseguir tu libertad, aprovéchala. Es decir, Pablo excluía y no defendía muchas áreas de la esclavitud en el tiempo en el que él vivía. Es más, la historia ha relatado y entendido que el crecimiento del cristianismo ayudó a la abolición de la esclavitud durante los siglos segundo y tercero. Eras esclavo, o sea, no que se haya abolido en esa fecha, sino que la expansión de la iglesia ayudó a abolir la esclavitud en Roma, si lo podemos poner en esos contextos. Pero dice acá, eras esclavo cuando fuiste llamado, cuando dice no te preocupes, está haciendo referencia a que no busque su libertad. ¿Pero por qué? ¿Por qué? Dice el versículo 22. Porque el que era esclavo cuando el Señor lo llamó es un liberto del Señor. Del mismo modo, el que era libre cuando fue llamado es un esclavo de Cristo. Y lo que yo quiero en esta mañana explicar o que entendamos es que no importa la condición en que esté el hombre, si es esclavo, o si es dueño de tierras, o si es mayordomo, o si es el jefe de la casa. No importa. No importa la condición social que se viva, porque al fin y al cabo, yo quiero que usted entienda esto, no hay hombre más libre que un cristiano. No hay un hombre más esclavo aquel que obedece a su pecado. Aquel que no reconoce a Cristo. Puede tener la libertad financiera, puede tener las 1000 posesiones, puede ser el señor de toda la casa. Pero si ha rechazado a Cristo, sigue siendo esclavo del pecado. Sigue siendo dominado por sus bajas pasiones. Y esta servidumbre del pecado es la que verdaderamente nos debe alarmar a cada uno de nosotros. No hay persona más libre que un cristiano.
porque el que cree en Cristo también junto con él ha roto con el poder del pecado y de la muerte. Pero dice acá, porque el que era esclavo cuando el Señor lo llamó, ahora es un liberto del Señor. Del mismo modo, el que era libre cuando fue llamado, ¿cierto? Si no era un esclavo socialmente, si no era señor, era libre, pero cuando llegó a Cristo, pues ahora ese libre se hace esclavo, esclavo del Señor. ¿Por qué? Porque está aprovechando el sentido social para darnos una verdad espiritual. Somos ahora esclavos de Cristo y obedecemos a Cristo, y Cristo es nuestro Señor. ¿Por qué? Porque conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. Os hará libres. ¿Por qué? ¿Por qué los esclavos socialmente pasan a ser libertos del Señor y los libres socialmente pasan a ser esclavos de Cristo? Porque dice el versículo 23, ustedes fueron comprados por un precio. Por ende, no se vuelvan esclavos de nadie. No se vuelvan esclavos de nadie. Hermanos, cada uno permanezca ante Dios en la condición en que estaba cuando Dios lo llamó. ¿Cómo concluye el apóstol esta parte, este segmento del capítulo 17? Sobre una palabra que debe recalcarse en el cristiano. ¿Sabes cuál es, iglesia? Contentamiento. Si hay un mensaje que Pablo predica a las iglesias, no solamente en Corintios, sino en Filipenses y en cada una de las epístolas, es a que nosotros como iglesia entendamos que debemos estar contentos en la situación que nos encontremos siempre y cuando estemos en Cristo Jesús, que es el que nos fortalece. Si eres esclavo, permanece contento en tu situación si ya has conocido de Cristo. Si tienes la oportunidad de ser libre socialmente, aprovéchala. Era el contexto en esta área. Pero nosotros debemos entender que tanto en los momentos de escasez como en los momentos de abundancia, en los momentos de necesidad como en los momentos de solvencia, debemos estar tranquilos, porque el Señor es el que satisface nuestras necesidades y es el que soporta ciertamente nuestras inquietudes. Yo quiero públicamente darle gracias a Dios por la libertad que nos ha dado a cada uno de nosotros. Yo quiero llevarte a reflexionar por unos instantes ¿de qué te ha hecho libre Dios? Recordemos que antes el que se enseñoreaba era el pecado sobre nosotros. ¿De qué te ha hecho libre el Señor? Porque cuando Cristo llega a nuestras vidas, los cambios también llegan con Él. Aunque estamos hablando hoy de permanecer en la misma condición, no estamos hablando de ser la misma persona. Porque Cristo todo lo hace nuevo. Todo lo hace nuevo. Oremos en esta mañana para darle gracias a Dios por su mensaje. Espíritu Santo, hoy yo te pido, mi buen Señor, que cada uno de mis hermanos, que cada persona allí conectada, pueda entender y vivir la libertad que tú nos has otorgado por medio de tu sacrificio en la cruz. Porque cuando tú derramaste tu sangre, Señor Dios, las cadenas fueron rotas. Cuando tú, Señor, te ofreciste en esa cruz, Padre, la muerte nos soltó. Cuando tú resucitaste, Señor Dios, la incertidumbre que de pronto nos ataba se fue de nuestras vidas.
Señor Dios de la gloria, y yo quiero darte gracias, mi buen Dios, porque sea nuestra condición social la que sea, como dice la enseñanza, no hay hombre más libre que aquel que se entrega a ser esclavo de Cristo Jesús. Señor, yo quiero pedirte que esta verdad espiritual sea en cada uno de nosotros. Trae libertad a nuestras vidas. Trae entendimiento. Señor, de toda adicción, de todo oprobio, de todo pensamiento, aún de toda persona, tráenos libertad para servirte exclusivamente a ti, mi Señor Dios. En esta mañana te damos honra, gloria y honor por los siglos de los siglos. Por los siglos de los siglos. Amén. Y amén. Bueno, mis amados, muchas gracias por acompañarnos en este episodio de Haciendo Juntos el Devocional.